Este programa es auspiciado por Curiman Brokers Group, tu compañía de protección de vida y planes de retiro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gusto, placer saludarles en este día tan maravilloso y el comienzo la retoma de este gran programa llamado Cuna de Lobos, un podcast que llega para ti para hablar acerca del éxito, hablar de todas esas cosas maravillosas que puede vivir y el camino que se debe seguir para poder llegar a lograr tus sueños, a lograr algo que te apasiona, algo de la cual has tenido esperanza. Y este día de hoy comenzamos este programa con quien es el creador de este podcast. Yo me encuentro con Antonio Solís. Antonio, excelente. Bienvenido. Para mí un honor, un orgullo poder estar aquí a tu lado, conversando por primera vez en este podcast donde le estaremos dando un mensaje a la gente acerca de tus vivencias, acerca de cómo llegaste, cómo fue ese camino para poder llegar a lo que eres hoy. Bienvenido, Antonio. Unas palabras a todas las personas. Claro que sí, muchas gracias. No, igualmente, Javi, contentísimo de poder estar acá contigo, de poder retomar este tema que al menos para mí ha sido muy importante, y también este preciso tema ha sido la apertura o lo que ha dado pie a muchos nuevos proyectos. Inclusive hablábamos antes de iniciar con esta grabación, hablábamos de este proyecto dio inicio a muchos proyectos, tanto así como un proyecto que ya llevo yo involucrado 3 años, ¿no? Entonces, de mis 5 años acá en los Estados Unidos, 3 de esos años han sido en este proyecto de estar con Martín Curiman. Antonio, eres de Monterrey. Así es. Comenzaste desde muy temprana edad en lo que es en este medio empresarial, en este medio de los seguros de vida, en este medio de las finanzas. Pero más allá de eso, háblame un poco del Antonio niño. Háblame de ese Antonio de la juventud que tenía un sueño. ¿Es en sí lo que querías hacer en tu vida? ¿Ser empresario, ser asesor financiero, ser asesor de seguro? ¿Era tu sueño específicamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y bueno, esa respuesta podría ser tanto un sí como no. ¿Por qué te digo esto? Porque digamos que en este crecimiento siempre tuve la idea de poder involucrarme en la parte económica y financiera de las empresas o de los negocios, muy enfocado en eso. Obviamente, mientras crecía, se fue, digamos, agudizando el enfoque sobre qué hacer, pero definitivamente creo que sí. Empecé a trabajar en empresas donde mi papá estaba trabajando, yo creo que desde los 12 años. Entonces, eso me ayudó mucho al ir dándome cuenta o descifrando qué es lo que realmente quería hacer. Pero digamos que en este andar definitivamente creo que sí, todo eso me ayudó, y sí me veía haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿A qué edad exactamente decidiste tomar este camino? ¿A qué edad exactamente dijiste Antonio quiere llegar a ser una persona influyente para las personas, quiero comunicarle a las personas o quiero decirle a las personas de qué está hecha la finanza, de qué está hecha, de por qué es tan importante tener un seguro de vida? Yo creo que desde muy joven, definitivamente, y muy joven, a lo mejor a la edad, en la adolescencia, entrando a esta edad de high school o de secundaria, preparatoria, como dicen en nuestros países. Yo creo que siempre tenía muy claro esta parte de involucrarme en los negocios. Todo inició viendo películas, ¿no? Viendo películas de negocios, la parte de Wall Street, que suena muy glamuroso, y ves Nueva York y todo esto, y eso me llamaba mucho la atención. Creo que todos hemos visto muchas películas de eso. Exactamente. Entonces, me llamaba mucho la atención esto, digamos, este piso de remates donde toda la gente está tomando decisiones y está gritando y está buscando qué hacer y dar la negociación o la transacción correcta. Eso me llamaba mucho la atención. Obviamente, hice parte de eso en algún momento de mi carrera, pero ha migrado más hacia el poder estar comunicando a los clientes, a las familias, a nuestra comunidad, qué son estas decisiones relevantes para llevar unas finanzas mejor. Qué importante es poder, como dicen por allí, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo. Correcto. Cuando tú tienes una pasión y puedes llegar hacer lo que te apasiona y puedes comunicarle a la gente esa pasión, de verdad que es algo muy gratificante para uno como persona, ¿no? 100%. Hablando un poco, ¿desde cuándo estás en la ciudad de Houston?
Yo llegué a Houston, llegamos el 27 de agosto, que bueno, ahorita estamos, hace unos meses atrás, cumplimos 5 años de estar acá. 5 años. 5 años. Háblame del Antonio Solís como familia, padre de familia, claro. Casado. Sí, actualmente felizmente casado, estamos por cumplir 18 años de casados, 3 hijos, 3 hombres en etapas interesantes, 16, 13 y 12. Estamos al contrario, porque yo tengo 3 niños. Ah, bueno, imagínate, ahí está, exactamente. Entonces, ahí podremos compartir algunas experiencias. Después hablamos acerca de eso. Claro. He escuchado que dicen, no, niñas es mucho más tranquilo, o niñas es un poco, hay otros desafíos, o niños es, pero creo que cada uno de estos trae sus desafíos, pero muy qué bueno saber, por ejemplo, tú que estás en el área de la finanza. Yo siempre he tenido un pensamiento con respecto a cómo debemos manejar a los niños. El tema de la finanza es un tema bastante complejo, ¿no? Y que es muy importante conocerlo desde muy temprana edad. Así es. Porque si lo conoces de temprana edad, ya cuando tengas una edad avanzada, ya tú vas a decir, gracias a Dios, pude conocer y sé manejarme en el mercado. Correcto. Porque al final de cuentas todo es mercado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo llevas tú a tus niños, ya siendo un profesional de la materia en materia de finanzas? ¿Cuál sería ese consejo para los niños de decirle, bueno, o a los padres en este caso, de cómo poder llevarlos en el crecimiento de la finanza como tal? Ok, creo que definitivamente hoy por hoy es un reto y no sé qué edad tengas, pero creo que en nuestra generación lo veíamos muy distinto. Por ejemplo, ahora tú puedes ver niños o adolescentes o personas extremadamente jóvenes que ya están haciendo fortunas en redes sociales o en YouTube. Entonces, ¿cómo manejas eso? También se vuelve un arma de 2 filos porque los expones a tener muchas cosas en muy corto tiempo. Entonces, creo que el reto aquí es el estar implementando principios que les permitan, ok, si empiezas a ganar dinero muy rápido o a muy temprana edad, ¿cómo puedes administrar eso de la mejor manera para que sí, lo disfrutes y tengas también para tus responsabilidades que tienes que hacer, pero también que puedas preparar para el futuro? Yo creo que el tema aquí es la parte de anticipación. ¿Cómo nos podemos anticipar a esos gastos que pueden ser o imprevistos o gastos que se van a llegar, como la educación, como la compra de una casa, como seguir educando cuando creas una familia, todo eso? Qué importante sí esta materia, porque no es el hecho solamente de decirle al niño, mira, te voy a dar $5, tú lo vas a comprar en la alcancía. No es eso, es porque ahora el sistema ha cambiado. Totalmente. La actualidad que estamos viviendo en este momento con respecto al mercado en sí, la fluctuación del mercado que sube, que baja, que ha venido desde siempre, ¿no? Ha venido desde siempre, pero que los niños puedan aprender acerca de esa materia desde antes, de verdad que es algo que es necesario ahorita en la actualidad. Totalmente. Decías algo muy importante y me trae este recuerdo, al menos en México, recuerdo mucho creciendo, los distintos bancos tenían como una alcancía, no sé, sí. Y te daban tu alcancía, que era a lo mejor una pequeña caja fuerte o un cochinito, un chanchito, dicen en otros países, y así algo cierto, como que para fomentar el ahorro, ¿no? Yo creo que hoy esos mismos niños tienen acceso ya a estar haciendo transacciones desde su teléfono, hacer ahorro desde su teléfono, hacer el uso, la implementación de la tecnología para estar invirtiendo y para ganar dinero de una manera muy diferente. Entonces sí, creo que, pero al principio sigue siendo lo mismo, cómo nos anticipamos y nos preparamos para un futuro. Siempre se lo digo a todos los que nos están observando y los que nos están escuchando, lo importante es la preparación. Contar con un personal profesional, como en este caso yo me encuentro al lado de Antonio Solís, que es un profesional de la materia, y al final de cuentas eso es lo que nos lleva al éxito como tal. Sí. En este momento, hablando de Antonio Solís ya como profesional en la materia de finanzas, en la materia de seguros de vida, o en su carrera como tal, ¿has logrado el éxito que te esperabas? ¿Has logrado el éxito por el cual soñaste tener? ¿O todavía falta? No, definitivamente. Yo creo que he logrado cosas que soñaba tener, pero definitivamente creo que hay todavía muchas cosas más que están por alcanzar. Decía un buen amigo, decía, no somos un producto terminado. Sí, hasta ahora seguimos trabajando en nosotros mismos. Creo que hay muchos objetivos que quiero cumplir y quiero lograr, no solamente en lo individual, en la parte profesional, pero también en conjunto con ese equipo que es tan importante, al menos para mí, la parte de la familia, ¿no? Entonces, creo que el éxito se está construyendo
si pudiéramos llegar a la pregunta, ¿te crees una persona exitosa? Definitivamente creo que sí, pero definitivamente creo que hay mucho más que podemos alcanzar. Yo siempre he dicho que el éxito siempre está under construction. Totalmente, siempre. Claro, así es, totalmente. Porque es que puedes lograr metas, ¿no? Metas que tienes trazadas durante toda tu vida, pero siempre vas a querer más. Totalmente. Y siempre vas a tener que romper esas barreras para lograr ese éxito que tanto anhelas, ¿no? Así es. Porque en tu caso te encanta la parte de las finanzas, pero te encanta también la parte de la comunicación. Totalmente. Has logrado en esta parte de la comunicación que también estuvimos hablando al principio tras cámaras, con respecto a la comunicación como tal que te apasiona, que sé que te apasiona y sé que es algo importante en tu vida, ¿has logrado algo? O sea, ¿has logrado ese sueño? ¿Has logrado materializarlo? ¿Has logrado realizarlo? Creo que, como tú decías, definitivamente está en construcción y creo que sí ya se está materializando. Y son pequeños proyectos que han llevado a poder involucrarme más en el tema de la comunicación. Te cuento algo rápido que sucedió hace unas semanas. Estuvimos visitando una de las compañías con quien más trabajamos y me dieron la oportunidad de hacer toda la traducción del inglés al español. Y es algo, y me decían, oye, pero es un poco cansado o estás parado toda la conferencia. Realmente es algo que me encantó, o sea, me fascinó el poder estar acá. ¿Por qué me gustó? Porque estás poniendo tanta atención al mensaje que está por comunicarse y recae sobre ti hasta cierto punto la responsabilidad de la buena transmisión de ese mensaje que al final de cuentas fue algo relacionado al tema de la comunicación. Entonces me llamaba mucho la atención y sí, fue algo que disfruté mucho y creo que poco a poco se han materializando estos proyectos de llevar a cabo el mensaje o más lejos y poder estar involucrado en la comunicación. Me decías que tienes un podcast también con tu esposa. Así es. ¿Qué nombre tiene el podcast? ¿De qué se trata? Claro, te cuento. El podcast lo iniciamos mi esposa y yo. El nombre es En Cabeza Ajena. Okay. ¿Por qué llegamos a la conclusión de En Cabeza Ajena? Y algo del podcast es que se trata de romper con los paradigmas de que no podemos aprender en la cabeza de otros, ¿no? Al menos nuestras culturas siempre era como, bueno, el niño va a aprender hasta que se quema o hasta que se cae o hasta que más grande, hasta que quiebre un dinero o quiebre un negocio o hasta que rompa con una relación, ¿no? Entonces, lo que queremos comunicar a través de este podcast, a través de evidencias, de experiencias, de historias que hemos escuchado, es cómo poder romper con este paradigma y decirle a las personas, no tienes que quemarte, no tienes que llegar a la quiebra de tu negocio, no tienes que romper una relación entre tú y tus hijos o entre tú y tu pareja para que realmente aprendas algo bueno, ¿no? Entonces, ¿Cómo decirle a una persona, en este caso tú como asesor, que has estado en conferencias, que has estado entrenando y en preparación a personas para que puedan hacer lo que tú haces, ¿no? Pero ¿cómo determinar que de verdad la persona está escuchando, que la persona dice, sí, Antonio tiene razón, hay que ir por ese camino? Yo creo que es un reto muy importante y yo lo ligo mucho a la congruencia. Ciertamente yo no soy una, probablemente, como tú decías, somos siempre under construction, siempre estamos trabajando, pero creo que una persona puede llegar a ser escuchada o se gana el derecho a ser escuchado cuando muestra congruencia. Decir, ok, si Antonio me está diciendo de este tema particular, ok, creo y veo que él lo está haciendo, creo que ahí existe una congruencia, ¿no? Entonces se vuelve un reto, se vuelve un desafío para el comunicador de vivir en esa congruencia, ¿no? Y no estamos exentos a salirnos del camino, pero siempre con la oportunidad de poder estar alineados al mensaje. Ahora bien, en esta actualidad, y más que todo en este país, ¿no? En los Estados Unidos, que es tan importante cuando nosotros vemos por lo menos las personas ya de avanzada edad, y tú dices, por lo menos me ha tocado el hecho de escuchar a chicos decir, wow, esa persona tiene su casa, tiene su carro, tiene su vida ya asegurada, ¿no? Correcto. No tiene de qué preocuparse, vive en una buena zona, no le falta nada, ¿no? Eso es en base a la preparación que tuvo, ¿correcto? Sí. Financieramente hablando. Correcto. Ahora bien, ¿cómo dejarle ese mensaje a los jóvenes que no tengan miedo? Porque yo sé que a veces hay un miedo como... Tú sabes que la economía actual, con esta problemática de la economía, quizás a un joven decirle, no, tienes que colocar $50, tienes que colocar $100 en una bolsa, ¿no? Es difícil, ¿no? Correcto. Con respecto a sus ingresos. Pero ¿cómo hablarles y cómo decirles, mira, deja el miedo, si tú quieres llegar
hacer o llegar a tener una tranquilidad financiera, debes hacerlo? ¿Cómo poder llegarle a la gente y decirle eso? Ok, cuando hablamos de finanzas personales hay un principio que se vuelve una prioridad en llevar a cabo un proceso de finanzas sanas que se dice pay yourself first, págate a ti mismo. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te pongas tú como una prioridad también, porque a veces decimos, ok, mi prioridad es el negocio, mi prioridad es la familia, mi prioridad puede ser mi hobby también, porque también obviamente se gasta dinero en muchas cosas, pero si la prioridad puede ser pagarte a ti mismo en primer lugar, viene todo eso de poder protegerte, de tener un plan de ahorro para el futuro que no va a entorpecer ni va a obstaculizar las metas que tú pudieras tener, pero te va a ayudar precisamente a construir eso hacia donde quieres llegar. Entonces yo creo que ese es uno de los principios básicos, que la gente se pueda ver también ella como una prioridad, así como es una prioridad. ¿Qué pasa si tú no pagas la factura de la luz? O si no pagas tu renta, o tu hipoteca, o cualquier otro servicio de casa. Son una prioridad. Claro. Pagar el teléfono se vuelve una prioridad. Claro. Es decir, oye, yo no me puedo quedar sin servicio de celular o de teléfono móvil. Es una prioridad. Entonces, ¿cómo podemos convertir la protección, el ahorro, la acumulación para una meta específica también una prioridad? Mira, a mí en lo personal, Antonio, quiero decirte, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, a mí me tocó trabajar para un restaurante mexicano, ¿no? Comenzar, digamos, en este nuevo sistema financiero, este nuevo... En la medida que pasaban los años, yo empecé a mantener a mi familia de la manera en la que yo quería mantenerla. Correcto. Tener carros del año, tener la casa de tus sueños, tener todo eso, ¿no? Y yo recuerdo a mis amigos que me decían, ¿cómo lo haces? Trabajadores que estaban a mi lado y me decían, ¿por qué tú sí y yo no? Yo les decía, simplemente esto es de enfoque. Es de dejar cosas a un lado. Así es. Que quizás no te están ayudando a tener las cosas que tú quieres, en Claro. este caso, ¿no? Entonces digamos que el tema financiero, hablar de tema financiero es hablar del tema de éxito. O sea, depende de las finanzas que tengas, no depende de las finanzas que tengas, el éxito que tienes es de acuerdo a la preparación financiera que tengas. Así debería ser, ¿no? Y es algo que es un tema, bueno, muy, muy actual, y más en este país donde vemos, como te lo venía diciendo desde hace rato, y tú lo sabes más que yo, en el tema de los mercados, de la bolsa, de estar invirtiendo, de estar en ese medio empresarial tan importante. Ahí. Hay que estar sumergido y preparado. Háblame cómo sería en este caso la preparación para esas personas. O sea, ¿en qué se basan para preparar a las personas que están contigo bajo tu mando en este caso? Okay. Donde cuando tú llegas a una reunión con 3, 4, 5 chicos, ¿cómo es esa preparación? ¿De qué les hablas? ¿De qué les dices? Es una excelente pregunta, mira, y estaba pensando mientras hacías la pregunta, es como... ¿Qué pasaría? No sé si tú te has aventado del bungee alguna vez. No, o de paracaídas. Nunca. Bueno, pero es uno de mis sueños. Bueno. Vamos para allá. Yo tampoco, pero te cuento algo. ¿Qué sería lo primero que harías? Y te cuento qué sería lo primero que haría yo. Yo me aseguraría tener los elementos de seguridad más sofisticados antes de hacer ese salto, ¿no? Ya sea de una avioneta o de un bungee, asegurar, no sé, el cinto o el arnés o mi mochila con el backpack de mi paracaídas y que el paracaídas esté funcionando. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que es la protección lo primero donde tendríamos que ver. Entonces yo creo que eso es lo que hacemos, dar un salto al mercado, dar un salto al mercado laboral, dar un salto al mercado de emprender. Siempre lo primero yo le diría a la gente, ok, ¿cómo está el tema de tu protección? ¿Y a qué me refiero? Protegerte a ti siendo esta máquina de hacer dinero. O sea, imagínate que tú tienes una máquina de hacer dinero, le pondrías un seguro, le darías mantenimiento, la cuidarías, la protegerías. Generalmente todos van a decir, sí, definitivamente. Bueno, nosotros somos esa máquina de hacer dinero. Entonces, ¿cómo te estás protegiendo en caso de una enfermedad o en caso inclusive de fallecer?
todo viene a través de la producción. Yo empezaría con eso. Ya que estás cubierto eso, ahora sí empecemos en otras estrategias que nos permitan acumular, ahorrar, inclusive deducir impuestos, mejorar nuestra situación fiscal, etcétera. Pero empezaría por el tema de la protección. Sí, hay mucha tela de que cortar cuando se habla de este tema. Sí, totalmente. Es un tema bastante extenso del que hablar. Y yo los invito a que escuchen a Antonio junto a Martín Curiman. Así es. En su programa. Háblanos un poco acerca de ese programa que tienes con Martín. Claro. Que habla de todo esto. Exactamente. Bueno, es Curimanos. Curimanos Podcast. Es un podcast que pueden escuchar actualmente en más de 11 plataformas. Llevamos ya grabados y aproximadamente más de 160 episodios, ¿no? Entonces son 160 oportunidades de conocer lo mejor que hay allá afuera para la administración de nuestro dinero, para la parte de liderazgo, para la parte de emprender. Si eres una persona que está buscando emprender, definitivamente a través de escuchar estos podcasts podrás ver muchas opciones que hay allá afuera y muchas oportunidades que tú tienes para potencializar el manejo de tu dinero. Entonces lo iniciamos ya prácticamente en tiempos de pandemia. Recuerdo muy bien estando, bueno, no nos podíamos reunir, entonces lo hacíamos todas las grabaciones por Zoom. Recuerdo que a veces nos tocó alguna tormenta que no pudimos grabar o nos quedábamos sin luz, tanto en ambas casas, Martín estando en su casa, yo estando en la mía. Entonces, pero ha sido una experiencia muy grata y de hecho, a través de iniciar este proyecto, nace también de lo que es Cuna de Lobos. Entonces, ha sido una satisfacción muy grande tener la oportunidad de compartir con Martín. Tú conoces a Martín y muchos de los que nos están escuchando probablemente lo conocen. Es una excelente persona y más allá de eso es una persona que ha mostrado congruencia entre lo que hace. Recientemente fue galardonado como el empresario del año en nuestra comunidad. Entonces poder compartir con él, aprender de él y estar así como estamos tú y en este momento compartiendo y escuchándolo, definitivamente se vuelve muy enriquecedor. Y cuando hablamos de éxito es ligarte a personas o estar al lado de personas que ya lo han logrado, totalmente, que han tenido un camino ya de aprendizaje, ¿no? Y digamos que sería un poco como más sencillo el camino, ¿no? No es fácil, al final de cuentas, porque siempre va a ser difícil. Y yo les cuento algo. Es mejor que sea difícil porque el aprendizaje es mejor. Cuando las cosas se consiguen fáciles no es lo mismo. O sea, no es lo mismo labrar el camino día a día, consiguiéndote paredes, consiguiéndote quizás obstáculos que lo que hacen es enseñarte, ¿no? Así y es. digamos, bueno, pero ligarte a personas exitosas hacen que seas más profesional. 100% y en todas las áreas. Creo que hay una frase que dice que somos el promedio de las 5 personas con quien más pasamos tiempo o con quien más nos juntamos. Entonces creo que si tú estás con estas personas, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa: el estar saludables y el estar cuidando nuestro peso, por así decirlo. Entonces creo que si tú estás con una persona que se está cuidando, que está haciendo ejercicio, que cuida todo el tema de hábitos, algo se te va a pegar. Algo, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el tema de los negocios. Si eres una persona que es responsable, que está emprendiendo, que está abriendo nuevos negocios, creo que el estar cerca de esa persona te va a llevar a tener estos pensamientos de desarrollo, de aprender, de implementar, de ejecutar. Entonces sí creo que con quien tú te juntas, con quien haces tu vida, hace una diferencia muy importante. Qué bonito escucharte, Antonio, y decirle a las personas que sí se puede, ¿no? Sí, 100%. Cuando te enfocas en algo que te apasiona, en algo que quieres, lo puedes lograr y llegar a ser una persona exitosa como lo eres tú el día de hoy, ¿no? Desde la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Hablando ya de Monterrey como tal, tu vida en Monterrey, hacías esto mismo. Sí, totalmente. Así es. Inicié en el 2006, para ser específico. Algo chistoso es que mi papá me decía, bueno, ¿y estudiaste una carrera para hacer esto? Como que nunca lo vio como algo que fuera a lo mejor basado en lo que había estudiado, ¿no? Pero sí, inicié en el 2006. Viniendo de un fracaso, de haber vivido en otro país. Pero que te dio aprendizaje. No, 100%, o sea, más allá de eso, que hoy, en ese tiempo lo lloras, lo lamentas, duele, pero definitivamente hoy lo ríes, lo disfrutas y sí, fue un aprendizaje que nos llevó a dar este paso
Recuerdo mucho que cuando yo llego con mi esposa y le digo, quiero empezar a hacer esto, ella me decía, pero no, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, no veo por dónde. No hay un camino a través de eso, ¿no? Pero hoy esa decisión creo que nos ha llevado a experimentar muchas cosas muy buenas como familia, y el desarrollo también en la parte profesional, que fue todo a través, decimos entre comillas, para los que están escuchando y no viendo, un fracaso, ¿no? Pero más allá de eso fue un tremendo aprendizaje. Yo digo que eso nos ha pasado a todos en la vida. Algún día hemos caído, algún día hemos estado, digamos, en el subsuelo, por decirlo así, cuando hablamos de temas financieros, ¿no? Pero ese aprendizaje o esa caída, como yo le digo a todos, ¿no? Cuando tú caes, ya no hay para dónde agarrar. O sea, no hay forma de que vayas a otra parte. ¿Qué es lo que viene ahora? Subir. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que son de mente, vamos a hablar de mente separado, vamos a hablar de la mente como tal, de espacio, mente. Cuando son de mente fuerte, esas son las personas que yo digo que logran algo en la vida, ¿no? Muchas son las personas que lo logran. Entonces, lo importante es no estar cerrado cuando uno está caído, porque siempre va a llegar ese rayito de luz que te va a decir, tú puedes, hazlo, da el primer paso, que al final de cuentas es lo importante en la vida. Así es. El que no da el paso, no lo puede lograr. Totalmente. Bueno, Antonio, para mí un honor, un gusto, como te lo dije al comienzo del programa. Este primer programa, Cuna de Lobos, vuelve para todos ustedes a través de muchas plataformas de las cuales estaremos diciendo, de las cuales estaremos nombrando, en donde estaremos llegando para todos ustedes. Hoy, el primer programa, tuvimos a Antonio Solís, un empresario radicado en la ciudad de Houston, viene de Monterrey, padre de familia, esposo, pero con un camino y con un éxito ya lo tienes, pero yo sé que ese éxito va a seguir subiendo y va a seguir escalando posiciones porque es lo que tú quieres. Totalmente. Y porque estás enfocado en ello. Totalmente. Así que gracias, Antonio, por estar con nosotros en este primer programa. Muchas gracias. Por último, ya para despedirte, un último consejo que le quieras decir a todos acerca de cómo llegar al éxito, cómo poder conseguirlo. Ok, gracias, Javi. Creo que esto es algo, un proyecto nuevo que estamos haciendo que va a traer muy buenos resultados, y creo que el resultado y la prioridad de esto es llegar a más personas a que escuchen esta esperanza, y hacia allá va mi respuesta a tu pregunta, es que no importa qué tantas veces hayas caído. Y yo sé que las personas que nos están escuchando mínimo han caído una vez, mínimo, ¿verdad? Habemos algunas que hemos caído mucho más de una, ¿verdad? Así es. 2, 3 o 4 veces. Yo creo que si tú puedes decidir con esto, y este mensaje te puede ayudar, es que no importa qué tantas veces hayas caído, lo importante es que tantas veces vas a poder levantarte y avanzar y conquistar el nuevo proyecto. El mundo no se construyó en un día. Así es. Así que no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, pero accionen esa fe. Un gusto haber llegado para todos ustedes el día de hoy. Sigan disfrutando de su día, sigan disfrutando de su vida, y nosotros seguiremos trayendo buen contenido desde aquí, desde Cuna de Lobos, el podcast que es para ti. Muchas gracias.